Bueno, pues os dejo este vídeo para corregiros los problemas que os mandé del PDF que os he dejado. Entonces, en el primer problema, que es el que tengo aquí corregido, te dice: observa la imagen y contesta las siguientes preguntas. A. Identifica y describe las estructuras que aparecen. Vale, pues nos aparece una fotografía donde tenemos tres tipos de estructura. Una estalactita con C, el 2 estalagmita con G, y el 3 cuando se llegan a unir que forman una columna. El B pregunta en qué tipo de roca ocurre ese fenómeno. En la roca caliza, que está formada por carbonato cálcico, ¿vale? Y en el C nos dice: explica el motivo por el cual el carbonato cálcico disuelto precipita formando tobas calcáreas, ¿vale? Las tobas calcáreas serían estas formaciones de aquí, ¿vale? Esto representa una montaña, la cueva, ¿vale? Y cuando sale al exterior, en el exterior encontramos esas tobas calcáreas, que forma como una piscina y luego tiene ahí el reborde. Una piscina chiquitita, como un pocito, ¿vale? Voy a explicar todo el proceso, ¿vale? No me voy a centrar solo en esto. Sabemos que la roca, todo esto es roca caliza, ¿vale? Un macizo de roca caliza, de carbonato cálcico, CaCO3, y el carbonato cálcico en principio no se disuelve en el agua, es insoluble. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Cuando llueve, este agua se filtra, ¿vale? A través del suelo, y al pasar por el suelo se encuentra con que hay una concentración alta de CO2. ¿Por qué? Porque hay microorganismos. Los microorganismos respiran y eso, me voy a poner este lado, y eso hace que la concentración de CO2 sea mucho más alta, ¿vale? Al respirar los microorganismos. Entonces, el agua que se filtra junto con el CO2 reaccionan, ¿vale? ¿Y qué me va a dar lugar? Me va a dar lugar a ácido carbónico, que es esto, disociado, sería H2CO3, pero me va a dar lugar a HCO3 más, HCO3, aquí tendría un menos, ¿vale? Porque es ácido carbónico, ya he perdido este protón, más esos protones, esos hidrógenos libres. Estos hidrógenos libres, ¿vale? Son los que acidifican. Sabéis que el pH es más ácido cuanto a mayor concentración de hidrógenos hay en el medio. Por lo tanto, cuando tenemos agua y se mezcla con CO2, se produce ácido carbónico, se liberan esos hidrógenos y el agua se acidifica. Vale. ¿Qué va a pasar ahora? Lo siguiente, cuando el ácido carbónico y esos protones libres entran en contacto con la roca caliza, con el carbonato cálcico, estos hidrógenos van a sustituir al calcio. ¿Y qué se va a formar? Fijaos, tenemos CaCO3, pues si el hidrógeno, pues tendremos HCO3, ¿vale? Tendremos HCO3, que es ácido carbónico, más aún, y ese calcio se libera y queda el calcio por ahí suelto, calcio libre, que también sería calcio con dos cargas positivas y una negativa. Vale, ahora esto se disuelve en el agua. El calcio se disuelve en el agua. Ojo, el carbonato cálcico no se disuelve, pero el calcio sí. Y entonces el agua que tenemos ahora mismo aquí va a llevar disuelto ácido carbónico y calcio. Va disuelto y sigue filtrándose, ¿vale? Si la roca se está disolviendo, evidentemente se forma una cueva, una oquedad. La roca se está disolviendo en el agua. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se forma una cueva, ¿vale? Esta oquedad, y aquí os he dibujado con todo el agua abajo, se forman incluso más galerías, ¿vale? Por eso a veces entramos en cuevas donde no hay agua. ¿Por qué? Porque en esta cueva que te he dibujado aquí, llegará un momento que aquí el agua desaparezca porque se filtra a esta galería de aquí abajo y saldrá más abajo. Y esta cueva quedará seca, sin agua. Bueno, el caso es, este calcio y ácido carbónico que va disuelto en el agua, cuando cae, cuando gotea, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo mismo que aquí, ¿vale? Quedaros con eso. Va a pasar lo mismo que aquí. Y ahora me voy ahí.
cuando gotea. Y cuando gotea, es decir, cuando está en contacto con el aire, ¿eh? Ojo. Y esto os cuento, os lo he contado ya, que cuando el agua que lleva disuelto el calcio y el ácido carbónico entra en contacto con el aire, es como cuando abrimos una botella de gaseosa. Abres la botella y las botellas de gaseosa llevan ácido carbónico, ¿vale? Llevan ácido carbónico en su interior. La abres y al perder presión se sale ese ácido carbónico, se vuelve hacia atrás la reacción. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el ácido carbónico y el calcio formarían otra vez carbonato cálcico y formarían otra vez agua y CO2. Porque al despresurizarse, ese CO2 se va a escapar. Se despresuriza, ¿vale? Abro el tapón de la botella, sale y el CO2 se escapa. Se escapa el CO2 y todo lo que ha ocurrido aquí ocurre a la inversa, ¿vale? O sea, este calcio formará otra vez carbonato cálcico y ese ácido carbónico formará otra vez CO2 que se libera a la atmósfera y se formará agua. Entonces, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Cuando el CO2 se libera, el carbonato cálcico, o sea, ese calcio vuelve a formar carbonato cálcico, es decir, que va a ir depositándose aquí. Al salir, el carbonato cálcico se vuelve a depositar en el fondo y va formando estas estructuras que se llaman tobas calcáreas, que son son depósitos, ¿vale? Depósitos de carbonato cálcico. Además, como ahí suele haber vegetación, ¿vale? Se suele depositar encima de hojas, de palitos y suele tener pues una estructura que parece como si fuesen muchos fósiles, pero en realidad, bueno, sí son fósiles porque está fosilizado, se ha quedado el carbonato cálcico encima de los palos y siempre se ven estas rocas, si la cortásemos se vería que tiene una estructura así como de palitos, hojas, ¿vale? No tiene una estructura compacta como la caliza. Vale, en el ejercicio 2 me dice explique qué es una dorsal oceánica, indique el tipo de borde al que se asocian y ponga un ejemplo. Una dorsal oceánica es un borde de placa, ¿vale? De placa oceánica, donde la corteza oceánica se está separando. El tipo de borde es un borde constructivo. En la dorsal, el tipo de borde en el que se asocian debería entrar en la definición. Una dorsal oceánica es un borde constructivo en el cual dos placas de litosfera o de corteza oceánica se separan y asciende material del manto formando nueva corteza. En las cortezas, en las dorsales, ¿vale? Este material, cuando sale, veis que está bombado, porque sale, ¿vale? Pero luego se va hundiendo porque es mucho más denso, lo sabéis eso, es muy denso y pesa más que la corteza continental. Y ponga un ejemplo, la dorsal del Atlántico. La dorsal del Atlántico, ahí se está separando, ¿sí? La placa africana y la placa euroasiática se separan de la placa norteamericana y sudamericana. Y aquí está Islandia, que es una zona de la dorsal que ha emergido del mar, ¿vale? El B, defina que es un rift continental, señale a qué da lugar su evolución y ponga un ejemplo, ¿vale? Un rift continental es una zona de corteza continental, es un borde constructivo, un borde divergente, pero en este caso lo que se separa no es corteza oceánica, sino corteza continental, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que nos ocurre en la zona de los grandes lagos. Aquí se está separando la porción más al este de África de esta porción. Se está separando. Y aquí se han formado los grandes lagos. ¿Sí? Ese sería el ejemplo, ¿vale? El Valle Rift en África. Se han formado los grandes lagos porque se produce una depresión ahí, porque se está separando la corteza.
¿A qué daría lugar? Daría lugar a que en el futuro, cuando se haya separado más, el mar entrará ahí y esto será una isla. Evolucionará como evolucionó la península arábiga. La península arábiga estaba unida a África y se separó, ¿vale? Aquí hay también, esto comenzó como un valle rift, como un Rift Valley, pero ahora ya ha entrado el mar ahí adentro. Y esto posteriormente pues se separará y formará una isla. El C. Enumere dos estructuras tectónicas originadas por esfuerzos compresivos e indique en cada caso a qué tipo de deformación se trata. Cuando tenemos dos... Este ya está, de hecho ahí. Cuando tenemos esfuerzos compresivos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si hay una deformación plástica, ¿vale? Si hay una deformación plástica, se va a formar un pliegue. Y si la deformación es frágil, se va a formar una falla. Una falla inversa. En los compresivos son inversa, falla, inversa. Ojo. Vale, y el último, el D, dice, indique una estructura generada por asociación de fallas. Cuando se asocian muchas fallas, me va a dar lugar a los Graben, que serían las depresiones, y los Horst, que serían las zonas más altas. Aquí sería, si os fijáis, estos son bloques que se han hundido y estos bloques levantados. Ejemplos que tenemos nosotros, fijaos. Estos serían los Pirineos. Esto la depresión del Ebro. Esto sería la cordillera, las cordilleras ibéricas. O el macizo, ¿vale? Bueno, vamos a decir Pirineos, depresión del Ebro. Luego tendríamos el sistema central, ¿vale? El sistema central. Con que digáis Graben y Horst, vale, es el tipo de estructura que se forma. Os estoy poniendo el ejemplo de España. Aquí tendríamos la depresión del Tajo, ¿vale? Que no es la más conocida, pero lo hay, una depresión en el Tajo. Aquí, Montes de Toledo, que no son muy altos, no son muy famosos. Aquí la depresión del Guadalquivir. Y aquí, la que sería la más alta de todas, ¿vale? Las cordilleras béticas. Y esto sería el ejercicio 2. Vale, el ejercicio 3 nos dice, respecto a la dinámica interna terrestre, explique la relación existente entre la capa D y el archipiélago de Hawái. Vale, la capa D, sabéis que es justo la capa que está por encima, esto sería corteza, manto, núcleo externo, núcleo interno. Entonces la capa que está justo encima del núcleo externo es la capa D, que es donde se acumula todo el material más caliente de las corrientes de convección del núcleo, ¿no? Ahí se acumula la mayor parte del calor. Entonces, es como un mechero. Cuando encendéis un mechero y pasáis el dedo por la llama, no os quemáis, pero si lo pasáis justo encima, os quemáis, porque el calor sube y se acumula arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Las placas que subducen, cuando llegan a esta capa D, se funden, ¿vale? Y se van acumulando en ciertas zonas. En esas zonas se forma una plúmula o penacho térmico que asciende y encima va a formar el punto caliente, que sería el archipiélago de Hawái o el archipiélago de Canarias, ¿vale? A medida que este punto caliente, la placa se va moviendo, se va desplazando y van formando nuevos volcanes. Y los más antiguos se van erosionando.
Así se formaría el archipiélago de Hawái y las Islas Canarias, ¿vale? Está. El B. El B me dice... estamos en el 3, ¿no? Explique cómo se ha formado el archipiélago de Japón. Vale. El archipiélago de Japón se ha formado porque tenemos la placa euroasiática. Esto ya no es real, ¿eh? Lo que estoy haciendo aquí. Esto no... Vamos, no es real. El dibujo no se corresponde, pero sería algo parecido. Vale. Esto es la placa euroasiática, ¿vale? Esta zona sería la parte de Asia y esta zona la parte de Europa. Una corteza continental. Y esto de aquí, aunque sea de la misma placa, es corteza oceánica. Tiene un trocito de corteza oceánica, está bajo el mar. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? Vale. ¿Qué es lo que ocurre? La placa pacífica, que es esta de aquí, esta sería la euroasiática y esta la pacífica. La placa pacífica subduce bajo la placa euroasiática. Y cuando aquí se está... Fijaos que no tiene nada que ver con el punto caliente, eso se forma en otro lado muy alejado. Cuando aquí, debido a la entrada de agua en contacto con la roca y debido a la fricción, esta placa se va a calentar y se va a fundir. Y al fundirse se elevan los materiales, ¿sí? Se funde y ese magma asciende y formaría ahí un arco de islas volcánico. Bueno, un arco de islas que siempre son volcánicos. Se forma ahí un arco de islas justo antes del continente. Y si os fijáis, Japón está... Rusia, Corea, China y Japón queda por aquí delante, varias islas que quedan justo delante. ¿Por qué? Porque la placa subduce por ahí y se forma ahí delante el arco de islas. Ahora, este es el 3, el 4 voy después, ¿vale? Voy a hacer el 5. 5. ¿Qué erupciones son más explosivas? ¿Las de los erógenos tipo andino o la de los puntos calientes? Los erógenos alpinos ya sabéis que no hay vulcanismo. He dicho erosiones, erupciones. No hay vulcanismo en los andinos o en los puntos calientes. Vale, en el erógeno andino ocurre lo mismo que aquí, pero en vez de ocurrir justo antes del continente, ocurre cuando... Vamos a borrar, ¿vale? La placa subduce... Bueno, justo bajo el continente, ¿vale? Bajo la litosfera continental. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se funde la roca, como acabo de decir, y asciende. Y formará volcanes, una cordillera volcánica. Vale. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la cordillera volcánica? Va a ser explosiva. ¿Por qué? Porque este magma que se forma aquí no es muy caliente, ¿vale? Y al no estar muy caliente, al no estar a muy alta temperatura, le cuesta mucho fluir. Le cuesta mucho fluir y entonces tiene dificultades para salir y muchas veces los volcanes explotan por ese motivo. Explota todo el volcán. Incluso han desaparecido islas enteras, islas volcánicas, porque han explotado. Eso produce erosiones explosivas en los erógenos de tipo andino. En los puntos calientes, la placa ha llegado hasta el núcleo, ha llegado hasta la capa D, se ha calentado muchísimo y esto produce un magma muy caliente y muy fluido. Es muy fluido y sale lentamente, ¿vale? Puede fluir sin tener que reventar lo que hay encima. Fluye entre las grietas de la roca y produce unas... Aparte, al ser un magma tan caliente, funde la roca que hay a su paso. La funde y entonces pasa. Se hace todo líquido. Entonces son erupciones tranquilas. En estas son más explosivas y en estas son tranquilas. En esta sale lava. Vale. Y ahora voy a corregir el último, el anteúltimo, el 4. Indique qué métodos de datación utilizaría para datar lavas almohadilladas
depositadas a ambos lados de una dorsal. Lo que se deposita a ambos lados de una dorsal, esas lavas almohadilladas, son rocas ígneas o magmáticas. Por lo tanto, puedo utilizar el método de métodos radiométricos, en el cual medimos el tiempo de semidesintegración de los isótopos radiactivos que pueda haber en esa roca. En el caso de las rocas, los isótopos radiactivos que tienen mayor periodo de vida, ¿vale? Antes de que se desintegren completamente, suelen ser los de uranio, uranio-polonio. Os lo digo porque luego voy al siguiente, ¿vale? En el D sería lo mismo, si os fijáis, el D dice rocas ígneas con minerales ricos en uranio. Pues lo mismo, un método radiométrico que me mida el tiempo de semidesintegración de los isótopos de uranio. Y el B, no, me voy al C antes. El C me dice restos de humanos. Los restos de humanos, ¿vale? No contienen isótopos de uranio, pero sí que contienen isótopos del carbono, el carbono 14, ¿vale? El carbono 14 seguramente que lo habéis estudiado en geografía e historia, sirve para datar restos de seres vivos. Los seres vivos estamos hechos de carbono, nuestras moléculas son las moléculas orgánicas de carbono, básicamente. Entonces, midiendo el tiempo de semidesintegración de esos isótopos, tendríamos la edad de los restos de seres vivos. Aparte, el carbono 14 se desintegra muy rápido comparado con el uranio. El uranio tarda mucho más en desaparecer. Entonces, con el uranio podemos medir restos de rocas que llevan ahí millones y millones de años. El B, estratos de calizas con fósiles. Pues muy sencillo. Si yo tengo unos estratos de rocas calizas, ¿qué método voy a utilizar para datarlos? Pues métodos indirectos. Diría, pues este estrato, si tiene aquí fósiles de amonites, tiene la edad en la cual los amonites vivieron. Y me quedaba, el E, temperatura media existente durante la formación de una capa glaciar a 10 metros de profundidad. Vale, eso se mediría, también se puede medir con isótopos radiactivos, pero bueno, con las barbas glaciares. Pero bueno, ese apartado no hace falta que... No os lo voy a preguntar en el examen, os lo garantizo. Los otros sí, ¿eh? Ojo. Y ya estaría.